Francia sobrevive una vez más y pasa por encima del parapenaltis de Diogo Costa en la tanda para meterse en semifinales de la Euro 2024. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el duelo entre lusos y galos. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Francia se acaba de clasificar y por lo tanto se enfrentará a España en las semifinales de esta Eurocopa 2024 después de ganar en la tanda de penaltis por 5-3 a una selección portuguesa que no ha podido finalmente imponer la calidad en ese aspecto del juego de su gran estrella en el partido frente a Eslovenia, su gran estrella en ese encuentro de octavos frente a Eslovenia, porque hoy su guardameta Diogo Costa no ha podido estar ni siquiera cerca de detener la gran mayoría de los penaltis, ya que solo ha acertado el lado en uno de ellos y ha sido ante el lanzamiento perfecto, magistral de Jules Koundé. Francia se mete de nuevo en las semifinales de un gran torneo y vuelve a demostrar lo que para mí es una evidencia, y es que es la selección más difícil de ganar en los 90 minutos y también es la selección más difícil de eliminar de un gran torneo. ¿Por qué? Porque lo viene demostrando desde el 2016, cuando cayó en la prórroga frente a Portugal, hoy la que ha sido su rival con ese tanto inolvidable de Eder. Francia, sin cuajar, sin hacer ningún partido de notable a lo largo de todo el torneo, se vuelve a acercar mucho a una final y se medirá a una selección española que, como todos sabéis, se ha clasificado después de ganar en la prórroga en el gol, en el minuto 119 con gol de Merino, que me acelero de la emoción, Alemania a la anfitriona en ese otro partido que hemos tenido en el día de hoy. Francia sigue mirando hacia adelante, Francia sigue acercándose al título, mientras que Portugal, para mí, se marcha del torneo sin haber hecho tampoco ningún partido de notable, sin haberse acercado al nivel de fútbol y de juego que puede tener este equipo, y lo peor de todo es que no nos ha recordado a la selección portuguesa, que venía arrasando en las eliminatorias de clasificación a este torneo, una selección portuguesa que ha decepcionado tanto por el nivel de resultados como también por el nivel de juego, aunque es evidente que puedes caer perfectamente frente a Francia, que yo creo que sigue siendo hoy en día la favorita para alzarse con esta Euro 2024. En el día, la eliminación de Portugal, en el que parece que se acaba el fútbol de selecciones tanto para Pepe como para Cristiano Ronaldo, con dos sensaciones muy diferentes, ¿no? Con un Pepe que sigue sumando, con un Pepe que hoy ha vuelto a estar espectacular, y con un Cristiano Ronaldo que apenas ha aparecido, y en la única acción en la que dentro del área se ha impuesto con un movimiento maravilloso, no ha podido acertar y ha mandado el balón a las nubes frente a la portería de Mike Maignan. Parece que es el final de la carrera internacional con su selección, tanto de Pepe como de Cristiano Ronaldo, dos jugadores que le dieron la Eurocopa a Portugal y que se despiden, bueno, pues con este sabor agridulce, ya que ambos sabían que estaban rodeados de futbolistas del máximo nivel que les podían llevar o que les podían ayudar a verse alzado como doble ganadores de este torneo de Eurocopas, en el día, como os digo, en el que Diogo Costa no ha podido ser protagonista y en el que tampoco lo ha sido, es cierto, Mike Maignan, pero en el que el fallo definitivo de Joao Félix al tirar al palo ha terminado dando la ventaja que ha aprovechado una selección francesa, que ha tirado dos penaltis de maravilla a las escuadras, otro por el centro ayudando o apostando, bueno, pues porque Diogo Costa es un guardameta que no se suele quedar nunca en el medio, y también con Barcola y con Dembélé engañando completamente al gran héroe en los octavos de final en la eliminatoria pasada de la selección portuguesa, que hoy no ha podido marcar la diferencia y que se ha visto clarísimamente superado por los lanzadores franceses. Dicho esto, explicado, reflexión sobre lo que significa para una y otra selección esta clasificación o esta eliminación, vamos a repasar pocos detalles en un partido en el que sinceramente creo que hay que irnos a tramos muy concretos para destacar cosas importantes, en un encuentro en el que ninguna de las dos selecciones bueno, pues ha cambiado demasiado lo habitual, con una Portugal que ha mantenido su once de confianza, el que ya vimos frente a Turquía y el que también vimos frente a Eslovenia, y con la selección francesa introduciendo dos novedades, con Camavinga sustituyendo a un Rabiot sancionado y con Colomboani entrando por Thuram después de sus buenos minutos en el último duelo de octavos
octavos de final frente a Bélgica, un 11 sin demasiadas novedades por parte de ninguno de los dos equipos y un partido bastante previsible en el que, bueno, pues ha vuelto a aparecer, no se ha vuelto a imponer la falta de capacidad, los problemas que tienen ambas selecciones para atacar en posicional, con Didier Deschamps, bueno, pues manteniendo una fórmula que le sigue dando éxitos y con una selección portuguesa que, como os digo, a mí me ha dejado, bueno, pues bastante frío, me ha decepcionado su nivel de juego en esta Eurocopa porque creo, sinceramente, que tiene, sobre todo porque sus futbolistas tienen la inteligencia, el nivel táctico, el nivel técnico, para jugar muchísimo mejor y sobre todo para jugar de otra forma muy diferente. No quiero menospreciar el trabajo de la selección portuguesa, porque no es sencillo llegar a unos cuartos de final de la Eurocopa, pero la realidad es que no ha sido la selección de Bruno Fernández, de Bernardo Silva y de Vitinha, ha sido la selección de los centros al área, sin ningún sentido, y manteniendo esa orden una y otra vez, o manteniendo esa vía de ataque, pese a que en ningún partido de la Eurocopa ha dado éxito. Hoy lo hemos vuelto a ver, es cierto que en menor medida que en los partidos anteriores, pero lo hemos vuelto a ver y esa ha sido la principal vía de peligro, o la principal vía por la que Portugal ha intentado generar ocasiones. Ha vuelto a quedarse muy corto en ataque el conjunto portugués, pese a que ha tenido más y mejores ocasiones que el conjunto francés. Pero hasta ese tramo de ocasiones la verdad es que hemos visto un partido lento, con muy poquito ritmo, en el que a ambas selecciones le costaba mucho generar situaciones, bueno, pues de ventaja, ¿no? De situaciones de 1 contra 1, con un Koundé que es cierto que sí se ha tenido que medir a Rafa Leao y lo ha pasado mal, pese a tener la ayuda en muchos momentos de Kolo Muani. El portugués Rafa Leao se ha impuesto en esas acciones a Koundé, pero la verdad es que sus centros no han sido precisos y tampoco estaban demasiado acompañados desde jugadores que llegasen al área, ¿no? Por esa precaución, por Vitinha siempre muy cerca de Palhinha para proteger una posible contra. Bueno, un partido con mucho miedo en el que, como os digo, se ha impuesto lo que pensábamos, ¿no? Un partido con pocos goles, en el que sobre todo un gran acierto, es decir, un golazo o un error importante iba a marcar la diferencia. No hemos visto ninguna de las dos, por lo tanto, bueno, pues al final ha llegado se ha mantenido ese 0-0 con el que comenzó el encuentro, y el tramo de más y mejores ocasiones ha llegado justo después del descanso, con una acción bastante clara de Joao Cancelo para el pase a Bruno Fernández, prácticamente el mano a mano, es cierto, escorado en una ocasión muy clara, pero una ocasión importante de Bruno Fernández, al que le ha seguido también otra ocasión muy clara de Vitinha, marcado todo ello por una desconexión total de un Tchouaméni que, ante la salida de Upamecano y de Saliba a las bandas, no ha hecho la cobertura, no ha seguido ni a Bruno Fernández ni a Vitinha, pero lo cierto es que sus disparos no han sido lo suficientemente buenos para batir a Mike Maignan. Parecía que Portugal daba ese paso hacia adelante, pero ahí, bueno, pues ha llegado la respuesta, ¿no? Ese recordatorio de los jugadores franceses de que cuando pueden correr, cuando tienen espacios, son prácticamente imparables, y sin duda en ese tipo de situaciones son la mejor selección del mundo. Una ocasión clarísima después de una muy buena combinación entre Koundé y Kolo Muani, con el jugador francés mandando ese balón bueno, pues directamente fuera por un mal disparo, pero a punto Rúben Díaz de sumar un nuevo gol en esa lista de goleadores para los goles en propia puerta. A punto el central portugués de sumar un nuevo gol para una selección francesa que continúa sin marcar un tanto en juego corrido. Solo 2 tantos, ha marcado 3 tantos en esta Eurocopa. 1 fue de penalti y 2 en propia puerta. A punto ha estado de nuevo la selección francesa de lograr ponerse por delante de esa forma. La entrada de Dembélé justo después de esta ocasión de Kolo Muani ha reactivado el ataque francés, y la verdad es que el futbolista al extremo francés ha dado la sensación de estar hoy, o de tener un buen día. Ha generado una acción muy clara en banda nada más entrar, con un centro atrás que a Camavinga se le ha quedado en su pierna derecha y que no ha podido ni siquiera enviar entre los 3 palos de la portería de Diogo Costa, y con otra conducción también de Dembélé de derecha, o metiéndose desde fuera hacia adentro en un disparo que se ha marchado cerca de la escuadra de Diogo Costa. A partir de ahí, bueno, pues no ha habido ocasiones a lo largo de ese tramo final de los 90 minutos, y hemos llegado a la prórroga con 2 acciones
ocasiones también importantes para la selección portuguesa. Nada más comenzar la primera parte de la prórroga, minuto 93, el centro de Consensao atrás, que la verdad es que ha dejado buenas impresiones el extremo portugués marchándose de Teo, el centro atrás, Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una maniobra perfecta a Upamecano para marcharse o para dejar, para librarse de su marca, amagando que va al primer palo, tirando después al segundo y al final rectificando para volver al primero, pero le ha faltado, ¿no?, esa décima que se pierde con el paso de los años y que Cristiano no ha podido o ha demostrado en este torneo que le ha fallado clarísimamente, porque bueno, pues no ha podido imponerse en ese tipo de acciones dentro del área, pese a que sus compañeros lo han buscado una y otra vez. Una selección portuguesa que había tenido mejores ocasiones, que había tenido la primera también de la prórroga y que ha tenido una acción muy clara en la que Upamecano ha evitado el tanto de Rafa Leao en ese minuto 101 de partido, 101 de la prórroga. Vital, después de un muy mal despeje de Upamecano, que le ha cedido el balón a Bernardo Silva que la pone atrás de cabeza para Leao, y a punto de convertirse en el gran héroe de Portugal, lo evitó el bueno de Dayot Upamecano, también cuajando un buen partido hoy con la selección francesa. Nos hemos ido con esa sensación a la prórroga y con el cambio, con la entrada de Barcola por Mbappé, de que Francia quería dar un pasito hacia adelante en ese tramo final del partido, porque bueno, pues obviamente los datos dicen que Diogo Costa es superior parando penaltis o no encajando penaltis, porque parando penaltis dice que lo tienes que parar y no encajando penaltis significa que también se suma los datos de los que lo fallan, ¿no? Y me parece eso bastante importante en el duelo psicológico en el que son los penaltis, también darle al portero bueno, pues esos penaltis que se tiran directamente fuera o que se chocan con el palo, también en mi opinión hay que dárselos al guardameta y sumárselos a sus datos. Como os digo, ese cambio, ese paso hacia adelante que ha dado la selección francesa en los últimos 10 minutos de la prórroga, daba la sensación que era porque quería intentar atacar más ante, bueno, pues esos datos que tenía a favor Diogo Costa, pero la realidad es que la mejor ocasión también de ese tramo final de la prórroga ha sido en una contra para la selección portuguesa, un Nuno Mendes que con su pierna derecha no ha podido definir nada bien desde la frontal del área. Nos íbamos al tramo final, a esa tanda de penaltis, con la sensación de que Portugal tenía ventaja, pero sabiendo que mañana es un guardameta con muchos reflejos y que pese a que sus datos en penaltis, bueno, pues son peores, lo más importante en este tipo de duelos, en este tipo de momentos, es tener personalidad, y mañana para mí la ha demostrado, siendo un guardameta con peores registros, pero aguantando muchísimo más, obligando a los futbolistas portugueses a saber que no podían disparar al medio, porque mañana, gracias a los reflejos y a la envergadura que tiene, esperaba hasta el último segundo, esperaba al límite para obligar a los lanzadores a tener que decidir, sabiendo, como os digo, que no iban a poder tirar al medio. Llegó el primer tanto de Dembélé, engañando completamente a Diogo Costa, después la respuesta de Cristiano Ronaldo también dentro, Fofana muy listo tirando al medio ante un Diogo Costa que siempre se marcha a un lado y que busca, bueno, pues esa gran estirada. Bernardo Silva puso las tablas con un penalti a la escuadra maravilloso. Llegó el momento de Koundé, uno de los que podríamos dudar, pero ese ha sido el único penalti en el que Diogo Costa ha acertado el lado, pero imparable el penalti de Koundé, se marchó también a la escuadra. Y llegó el momento de Joao Félix, ¿no?, de un futbolista que no está pasándolo bien en este último tramo de su carrera, y que hoy se ha marchado, bueno, pues también obviamente triste, cabizbajo, porque ha fallado ese penalti, el que era el tercer lanzamiento para Portugal. Se ha chocado con el palo ante la estirada, como os digo, de un Maignan, que no permitía a los lanzadores pensar que podían disparar al medio, porque él siempre aguanta, siempre espera hasta el final, confiando mucho en sus reflejos y en su envergadura. Barcola volvió a engañar a Diogo Costa con un lanzamiento poco colocado. Nuno Mendes lo mandó a la escuadra para darle algo de emoción, y finalmente Theo Hernández, también con un lanzamiento muy bueno, ha batido a Diogo Costa y ha clasificado a la selección francesa de Didier Deschamps, de un mal Mbappé y de un Griezmann que se ha marchado muy pronto sustituido, a unas semifinales contra la selección española. Veremos lo que ocurre. Lo cierto es que ese lado del cuadro se consolida aún más como el más fuerte, sin ningún tipo de duda. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.